La historia de nuestro mundo debe ser reescrita. Los libros de historia, geografía y geología de hoy adolecen de un gran vacío aún no cubierto sobre esas materias, o en el mejor de los casos, los datos nuevos están incompletos, otros siguen antiguos y el resto tergiversados. ¿Para la conveniencia de quiénes? ¿De aquellos que quieren seguir manteniendo oculta la verdad de nuestro pasado? Distintos investigadores han coincidido que civilizaciones anteriores a la nuestra, muy anteriores, han poseído un conocimiento de nuestro mundo con avances tecnológicos que ni siquiera imaginamos, pero que atisbamos con lo que se está descubriendo, dejándonos información aún incompleta de quiénes fueron, qué hicieron y de dónde provenían, solo con el legado de lo que recién empezamos a ver. De esos investigadores hay quienes rescatan datos que pueden darnos pistas, de las cuales hoy hablaremos, sobre qué fin nos espera como raza reciente y la responsabilidad de comportarnos debidamente con nuestro planeta, o aguantarnos las consecuencias. Charles Hutchins Hapgood y el deslizamiento brusco de los polos, los cambios que alteraron la geografía de nuestro mundo hace más de 11.000 años. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Charles Hutchins Hapgood nació el 17 de mayo de 1904. Fue un profesor universitario y autor estadounidense que se convirtió en uno de los defensores más conocidos de la afirmación de un rápido y reciente cambio de los polos terrestres, con resultados catastróficos, que muchos tomaron con risas y lo catalogaron de pseudocientífico, pero que hoy la avanzada tecnología digital y satelital le está dando la razón. Atropellado por un automovilista en Greenfield, Massachusetts, murió el 21 de diciembre de 1982. Tenía 78 años. Académico, conocido por su teoría de los cambios de posiciones de los polos, Hapgood estudió en la Universidad de Harvard en 1931. Recibió su maestría en Historia Medieval y Moderna. Su trabajo sobre la Revolución Francesa fue interrumpido por la Gran Depresión. Dio clases en Vermont y fue secretario ejecutivo de la Comisión de Artes Franklin Roosevelt. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hapgood trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos y para la CIA, luego para la Cruz Roja. Finalmente sirvió como oficial de enlace entre la Casa Blanca y la oficina del secretario de Guerra. Concluida la guerra, enseñó historia en el Colegio Springfield de New Hampshire. En 1958 publicó su primer libro, Earth-Shifting Crust, El cambio de la corteza terrestre, con prólogo escrito poco antes de su muerte de su amigo Albert Einstein. Con esta obra y dos libros posteriores, Maps of the Ancient Sea Kings, Evidence of Advanced Civilization in the Ice, 1966, Los mapas de los antiguos reyes marinos, Evidencia de civilización avanzada en la Edad del Hielo, y The Path of the Pole, El sendero del polo, en 1970, introduce la radical teoría que asevera que el eje de la Tierra ha cambiado durante su historia geológica. Estudioso de los periodos glaciares, así como de las grandes interacciones climáticas del planeta debidas a los 4 grandes cambios de posición de los polos, confirmó que las tierras de la Antártida habían disfrutado de climas templados al menos 4 veces el último millón de años. Así, hace unos 10.000 años estuvo libre de hielos. Los ríos debían correr en aquel entonces por la superficie del continente austral, tal como se refleja en los mapas de Piri Reis, y comprobado por la existencia de sedimentos de aluvión. Confirmó también que en aquellos tiempos el final del continente americano, Tierra del Fuego, había estado unido al continente antártico, también reflejado en el mapa de Piri Reis. Hapgood determina en su trabajo la existencia en remotas edades de una civilización a escala global, la cual los cartógrafos de entonces virtualmente abordaron en las proyecciones del planeta en su totalidad. En el libro Los antiguos reyes marinos, en página 145, leemos la evidencia de antiguos mapas mundi, que permiten a Hapgood precisar que en tiempos remotos, antes del descenso de cualquiera de las culturas conocidas,
Hubo una verdadera civilización de naturaleza avanzada que, si bien pudo estar establecida en un área determinada, poseyó comercio a escala global, o fue realmente una cultura a nivel planetario. Mientras estaba en Springfield College, la pregunta de un estudiante sobre el continente perdido de Mu impulsó un proyecto de clase para investigar el continente perdido de la Atlántida, lo que lo llevó a investigar posibles formas en que podrían ocurrir cambios masivos en la Tierra, y lo expuso a la literatura de Hugh Auchincloss Brown. En 1958, Apgood publicó La corteza cambiante de la Tierra. Negó la existencia de la deriva continental, una idea que no fue respaldada por la ciencia convencional durante otra década. El libro incluía un prólogo de Albert Einstein en Maps of the Ancient Sea Kings de 1966 y The Path of the Pole en 1970. Apgood propuso la hipótesis de que el eje de la Tierra se ha desplazado numerosas veces durante la historia geológica. El camino del polo estaba pensado como un reemplazo de la corteza cambiante de la Tierra, después de que le sugirieron correcciones. Apgood escribe en Voces del Espíritu de 1975. En discusiones posteriores discutimos las teorías de mi libro La corteza cambiante de la Tierra, y él, por Einstein, sugirió que una de ellas estaba equivocada. Como resultado de esto revisé mi libro, que posteriormente se volvió a publicar como El camino del polo. Mi propia investigación posterior confirmó la verdad de su observación, que involucraba tecnicismos en geofísica. En Maps of the Ancient Sea Kings, apoyó la sugerencia hecha por Harlington Mallory de que una parte del mapa de Peter Reis era una representación del área de la Antártida conocida como Queenmouth Land. Usó esto para proponer que alrededor del año 9600 a.C., hace aproximadamente 11.600 años, se produjo un cambio de polos de 15 grados y que una parte de la Antártida estaba libre de hielo en ese momento, y que una civilización de la era de hielo podría haber cartografiado la costa. Concluye que la Antártida fue cartografiada cuando estas partes estaban libres de hielo, y consideró que un período cálido antártico coincidió con la última edad de hielo en el hemisferio norte, y que el de Peter Reis y otros mapas se basaban en mapas antiguos, derivados de originales de la edad de hielo. Investigaciones posteriores supuestas sobre paleoclimatología y las capas de hielo de la Antártida intentaron desacreditar las interpretaciones de Apgood, pero el tiempo le dio la razón, con las imágenes de satélites y aviones radares, como ya hemos hablado de ello en un video anterior en este mismo canal, que descubrieron recientemente, bajo las capas kilométricas del Ártico, estructuras y formas que denotan un pasado cálido y habitable de la hoy región más helada del mundo, la Antártida, mostrando dichas imágenes satelitales, dándole toda la razón a Charles Apgood. El investigador también examinó un mapa de 1531 del matemático y cartógrafo Oronce Finet, también conocido como Orontius Finaeus. En Maps of the Ancient Sea Kings reproduce cartas que afirma haber recibido del jefe de una sección de cartografía de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estacionada en Westover, AFB, en 1961. Estas cartas dicen que, a petición de Apgood, habían estudiado tanto a Peter Reis como a Oronce Finet mapas durante sus horas libres, concluyendo que ambos fueron compilados a partir de mapas originales de la Antártida, en un momento en que estaba relativamente libre de hielo, lo que también respalda los hallazgos de Apgood. Charles concluyó que el conocimiento cartográfico avanzado aparece en el mapa de Peter Reis y en el mapa de Orontius Finaeus, y debe ser el resultado de alguna civilización antigua desconocida que desarrolló conocimientos científicos avanzados antes que otras civilizaciones como Grecia. Si bien el trabajo de Apgood generó cierto entusiasmo y elogios por su minuciosidad, sus hipótesis revolucionarias encontraron en gran medida escepticismo y fueron ignoradas por la mayoría de los estudiosos ortodoxos. En el libro de Peter Reis Map of 1513, Gregory C. McIntosh examina las afirmaciones de Apgood para ambos mapas y afirma que no llegan a probar o incluso sugerir fuertemente que el mapa de Peter Reis y el mapa de Finet representan el contorno real de la Antártida. Las ideas de Apgood sobre la catástrofe han sido presentadas en otros trabajos bibliotecarios, Rose y Rand Flynn Adt, y del autor y el ex periodista Graham Hancock,
cada uno de los cuales basa parte de sus trabajos en la evidencia de Apgood sobre la catástrofe al final del último máximo glacial. Las ideas de Apgood también ocupan un lugar destacado en la película de ciencia ficción del 2009-2012, pero ya hemos comprobado en este canal que la realidad ha superado la ficción. La hipótesis del deslizamiento polar sugiere que han ocurrido cambios geológicos muy rápidos en lo que se refiere a las ubicaciones geográficas de los polos y el del eje de rotación de la Tierra, provocando calamidades como inundaciones y eventos tectónicos. Como era de esperar, la hipótesis no ha sido aceptada entre la comunidad científica, ya que según estos hay evidencias de precesión y cambios en la inclinación axial, pero dicen que estos cambios han ocurrido dentro de escalas de tiempo muy largas y no implican movimiento relativo del eje de giro con respecto al planeta. Sin embargo, en lo que es conocido como deriva o desplazamiento polar real, la Tierra puede girar con respecto a un eje fijo de rotación. Las investigaciones revelan que durante los últimos 200 millones de años ha ocurrido un desplazamiento polar de casi 30 grados, pero no han ocurrido eventos superrápidos de cambio de posición, al menos dentro de este periodo de tiempo. La relación de cambio típica de deriva polar o desplazamiento implica solo un grado dentro de un lapso de 790 a 810 millones de años. Pero, ¿es esto posible? ¿O hay algo más que no se sabe? Cuando el supercontinente Rodinia existió, es probable que se hayan verificado dos eventos geológicos rápidos. En cada uno de ellos, los polos magnéticos cambiaron 55 grados con respecto a los polos geográficos. Definición y aclaración. Los polos geográficos de la Tierra son puntos sobre la superficie que son intersecados por el eje de rotación. La hipótesis del deslizamiento polar describe un cambio de localización de estos polos respecto a la superficie fundamental, un fenómeno distinto del cambio de orientación axial respecto del plano de la eclíptica, que son causadas por la precesión y nutación, y de la verdadera deriva polar. La hipótesis del deslizamiento polar no está conectada con la teoría geológica de la tectónica de placas, la cual es una teoría aceptada por los ortodoxos y que concibe la idea de una superficie terrestre formada por placas sólidas que cambian de posición y se ubican sobre la astenosfera líquida, ni con la deriva continental. El corolario de las placas tectónicas, que sustenta que las ubicaciones de los continentes se han movido lentamente sobre la cara de la Tierra, tiene como resultado el surgir y la ruptura gradual de continentes y océanos en períodos de cientos de millones de años. La hipótesis del deslizamiento polar no es lo mismo que la reversión geomagnética del campo de la Tierra, un cambio de los polos magnéticos norte y sur. En la literatura popular se han sugerido muchas conjeturas que involucran deslizamientos polares rápidos. Un cambio lento de los polos desplegaría cambios con alteraciones menores sin destrucción. Una visión dramática asume que cambios rápidos implicarían alteraciones dramáticas de la geografía y áreas localizadas de destrucción debidas a terremotos y tsunamis. Primeros proponentes. Una temprana mención del deslizamiento del eje terrestre se encuentra en un artículo que data de 1872, Chronologie historique de Mexique, escrito por Charles Etienne Brasseur de Bourburo, quien interpretó los antiguos mitos mexicanos como evidencia de 4 periodos de cataclismos globales, que comenzaron aproximadamente hacia el 10.500 a.C. En 1948, Hugh Auchincloss Brown, un ingeniero electricista, lanzó una hipótesis del deslizamiento polar. Brown arguía que la acumulación de hielo en los casquetes polares causaban una desviación del eje de rotación terrestre, identificando ciclos de aproximadamente 7 milenios. En su controversial trabajo de 1950, Worlds in Collision, Mundos en Colisión, Immanuel Velikovsky postuló que Venus emergió de Júpiter como un cometa. Durante 2 aproximaciones propuestas para el año 1450 a.C., sugirió que la dirección de rotación de la Tierra cambió radicalmente y que se revirtió en el siguiente paso. Esta disrupción supuestamente ocasionó tsunamis y terremotos y la desaparición del Mar Rojo. Pero aún más,
afirmó que aproximaciones de Marte ocurridas entre el 776 y el 687 a.C. también hicieron que el eje de la Tierra cambiara entre 4 y 10 grados. Velikovsky respaldó sus trabajos con registros históricos, aunque sus estudios fueron ridiculizados por la comunidad científica. Y llegamos a Charles Hapgood, quien es hoy el más recordado de los proponentes. En sus libros La deslizante corteza terrestre de 1958, el cual incluye un prefacio de Albert Einstein, y fueron escritos antes de que la tectónica de placas fuese aceptada por la gran mayoría de los ortodoxos, y Path of the Pole, la ruta del polo, en 1970, donde Hapgood reconstruyó el temprano modelo de Joseph Ademar, especulando que la masa de hielo acumulada en cada uno de los polos desestabiliza el balance rotacional de la Tierra, causando deslizamientos de una buena parte de la corteza alrededor del núcleo terrestre, el cual retiene su orientación axial. Basado en investigaciones propias, Hapgood arguye que cada deslizamiento toma aproximadamente 5.000 años, seguido por periodos de 20.000 a 30.000 años sin ningún movimiento polar. Asimismo, en sus cálculos, el área de movimiento nunca cubrió más de 40 grados. Los ejemplos de Hapgood para las ubicaciones recientes del polo incluyen la bahía de Hudson, el océano Atlántico entre Islandia y Noruega, y Yukon. Hoy está establecido que la deriva polar o desplazamiento polar ha ocurrido varias veces en el pasado, pero en relaciones de 1 grado por millones de años. Los análisis de las evidencias parecen no conducir a la creencia de las hipótesis de Hapgood, que habla de deslizamientos rápidos de las capas de la Tierra. Aunque Hapgood sobreestimó drásticamente los cambios en la distribución de masa a través de la Tierra, cálculos modernos muestran que cambios en la distribución de masa en la corteza o manto pueden conducir a verdaderas derivas polares. El 14 de mayo de 2019, el teórico de la conspiración Michael Salla, en la página exonews.com, publicaría la noticia de que un documento desclasificado de la CIA, llamado La historia de Adán y Eva, había generado mucha controversia sobre las predicciones de un próximo cambio de polos, también conocido como desplazamiento de la corteza terrestre, y eventos catastróficos que pueden arrasar el planeta Tierra en un futuro no lejano. Efectivamente, en este canal hemos comprobado la noticia personalmente, los datos ofrecidos de la propia página oficial de la CIA, que debido a la desclasificación de muchos de sus documentos, hoy se pueden ver y descargar en línea, con total libertad y sin inconvenientes. El documento de 57 páginas está basado en un libro de Chan Thomas de 1963. En él, Thomas propuso un escenario de cambio de polos que difería de manera significativa de lo que Charles Hapgood había propuesto anteriormente en su libro pionero de 1958, The Earth Shifting Crust, la corteza cambiante de la Tierra. En la historia de Adán y Eva, Chan propuso que el cambio de los polos fue mucho mayor, hasta 90 grados, y que los polos se desplazaron hacia la zona ecuatorial en menos de 24 horas, es decir, apenas en un día. Chan ha propuesto que los polos se moverían hacia adelante y hacia atrás de esta manera para que la Antártida eventualmente regresara a la región del Polo Sur, y el Ártico haría lo mismo. Cada vez que los polos geográficos hicieran uno de estos giros de 90 grados, habría vientos catastróficos y maremotos en todo el planeta, especialmente en la región ecuatorial, donde el giro de la Tierra era de 1000 metros por hora. ¿Qué más nos ocultan? Si ignoramos información que siguen encubriendo, no sabremos ni siquiera cómo reaccionar y sobrevivir. Tal vez es lo que desean, diezmar una población sin mover un dedo y salvar lo que a ellos se les conviene, como ha sucedido hace miles de años. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.